que caro. ¿Todavía pagan media beca o beca entera? No, todavía pagan completa, beca entera todavía. Chico, ¿qué haces? La casi se abre. No, yo no. Pasa. Que la madre siempre va a tener los países el cambio de ¿Dónde quedan? Sí, freír oxígeno. Gases. Se mueven los gases, las moléculas. Y tienden a golpear el recipiente que los contiene. ¿Sí? Por eso el gas, cuando tú lo pones en la botella de gaseosa, está una gaseosa. El globo, porque tiende a golpear los recipientes que lo contienen, el gas. ¿Sí? Y todo gas tiende a tener su acción de moverse por su propia cinética molecular, por aumento de la temperatura. Cuando más es la alta la temperatura, más rápido se mueve, y por difusión por gradiente. ¿Qué cosa es difusión por gradiente? Cuando un gas se mueve de un lado de mayor concentración a un lado de menor concentración. Aquí hay más moléculas, aquí hay menos. Está pasando de mayor concentración, o sea, mayor presión, a un lado de menor presión o menor concentración. Difusión, está pasando de más a menos. ¿Se entendió? Sí. ¿Sí? ¿Se entiende? Nicole, ¿sí? ¿Se entiende? Como hay una difusión, hay un flujo, está moviéndose, al ver el movimiento, va a recorrer una distancia y va a tener una Velocidad. Flujo. ¿Se entiende? Sí. Cuando yo hablo de flujo, estoy hablando de velocidad, de distancia, de movimiento de mayor a menor presión. ¿Queda? Eduardo, ¿sí? ¿Está claro? ¿Tu nombre cuál es? Apréndelo ya. Ah, tú eres el rey Arturo. Ya, acá está aprendido ya. Aquí yo sí me voy relacionando con el rey, Bardales, por Lady Bardales, no sé qué. Sí, pues, así no voy a sacarlo, que me acuerdo de todo de que fuera loco, yo pongo el rey Arturo. Y te estaba preguntándote por No, ya fue. Revivió, ¿no? Que se había ido ya. Regresó. 3 partes ya, no se olviden. Entonces, ya les hablé de capilar, ahora les voy a hablar de la difusión de los gases. ¿Ya? Por lo tanto, cuando ya sé yo que un gas va pasando de uno para otro, la mezcla de gases, ¿qué cosa es una mezcla? ¿Qué es una mezcla? Cuando yo mezclo gases, por ejemplo, tengo este recipiente, acá tengo este recipiente, y yo voy a meter acá, ¿cuántas bolitas hay ahí de oxígeno? ¿Cuántas bolitas hay? Te digo, presión parcial de oxígeno, ¿cuántas hay? 9%. ¿9 bolitas? ¿Sí? Y acá meto nitrógeno, hagamos una idea, nitrógeno. Ya meto nitrógeno. Ya, ¿cuántas bolitas más o menos dime en promedio? 20. Ya, 28% de nitrógeno. Presión parcial. ¿Por qué te hablo? Yo te hablo de la cantidad de moléculas que tiene, ¿en cuánto? En total de 100%. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo te digo que el oxígeno es, ¿cuánto es el oxígeno? 21%. ¿O también es 0? 0,2. 21. Si yo te digo que es 21% del oxígeno, ¿cuántas moléculas hay en el ambiente de oxígeno? 21. Entonces, si yo agarro acá 21, si agarro ya 21, si agarro la muestra ya 21, donde agarras 21 moléculas de oxígeno, pues es 21%. Si te digo que el hidrógeno es 78%, 21, 100% pues, compuesto. Mezcla de gases. ¿Se entendió? Sí. Facilito, nada del otro mundo, nada, todo es facilito. Pero no estudian pues. Pobre el becario, pobre su viejo. Pobrecito el papá. No quiero otro papá para seguir en una clase de fisiología. Desde ahí voy a tomar examen y voy a sacar 20, papá va a sacar. Presión parcial de un gas. La presión parcial de un gas es la presión propia del gas. Si yo estoy juntando dos, que les he puesto de ejemplo, oxígeno con nitrógeno, cada uno tiene su propia presión. ¿Cuántas moléculas tiene el oxígeno ahí? 21. ¿Cuántos tiene el nitrógeno? 78. Entonces cada uno tiene 78, es bastante, 200 la presión del oxígeno, de mayor presión a menor presión. ¿Sí? Bastante. Porque uno se comporta en forma individual. Nitrógeno,
Oxígeno, 21. suma 100%. Pero ese número de moléculas me va a dar una presión. ¿Sí? ¿Cuánto es la presión? 600. 500 de mercurio. ¿Y el oxígeno? 760. ¿Sumas? ¿Cuánto sale? 760. Siempre tiene que dar 760. Porque 760 es una atmósfera. O un bar. O un tor, también se llama. ¿Sí? ¿Se acuerdan de física elemental? No se acuerdan. A lo mejor ni les pregunto. Hacen preguntas de física. 760. La suma de gases va a ser. Pues lo que a ti te mantiene ahí presionado es una atmósfera. Entonces, de mercurio tiene la rama. Es lo que está acá en el aire, 60 de mercurio. Pues cuando yo digo una atmósfera, es la presión que está dando los gases que están acá, los gases. ¿Ya? ¿Se entendió hasta ahí? Sí. Sigo. Ahora, doctor, ¿no se lo rompe? ¿Sí o no? Sí. Y dice, ¿yo, doctor? Yo no estoy durmiendo, doctor, por favor. Jamás, doctor. Otro, en la clase anterior, una chiquita que está ahí, ¿no está Jeremy? Estaban ahí dos chiquitas. La chiquita se le apoyaba en el hombro. El chimuelo. Ya, pero estaba en clase, pues, entonces ya me distraen, pues. No, porque ya no estoy en clase de psicología de la sexualidad, o de clases anteriores, o de. Digo, chicos, después se tortonean, pues después se. Escuchen la clase. Digo, ¿te enamoras? ¿No? Digo, chiquito. Hijo, a ti te voy a dar una clase el domingo por Zoom de cómo darte cuenta que quieren estar contigo. Como el pedazo de. Chiquito un poquito más y se le mete por las orejas. ¿Cómo no te vas a dar cuenta? No, no me enamoró. No. No, definitivamente son, pero ya no. Definitivamente, ni para la medicina ni para el amor. Bueno, yo en medicina me hicieron. ¿Sí? No, claro. Sigo entonces, mezcla de gases. En medicina ¿Ya saben cómo se compone la mezcla? ¿Sí? Cada uno tiene su porcentaje de moléculas. ¿Ya? En vez del 100% siempre. ¿El 100% cuánto tiene que caer el 100%? 760 milímetros. Ya, milímetros de mercurio, presión. ¿Ya? Presión parcial. Entonces, normalmente cuando yo voy a mezclar estos gases que están acá, acá, los gases están en seco o en líquido. Acá, aquí, seco. Cuando yo lo meto a la vía aérea está seca o mojada. Mojada. Tengo que meterlo en un líquido. Sí. Entonces yo de lo que está acá en seco lo voy a meter en el líquido. Entonces ahí está, en líquido. Tengo que ver dos cosas: la concentración del gas y su coeficiente de solubilidad. ¿Qué cosa es la concentración del gas? El porcentaje del volumen del gas. ¿Cuánto tiene el oxígeno de porcentaje? 21. Ya está, tengo la concentración del gas. ¿El nitrógeno? 79. Ya está, tengo el porcentaje, ya está. En agua es lo mismo, va a funcionar igual. No tengas problema. Coeficiente de solubilidad. ¿Qué es coeficiente de solubilidad? ¿Cómo se moviliza? ¿Cómo difunde? ¿Cómo se mueve ese gas? Su velocidad de difusión. ¿De un lado de mayor a un lado de menor? ¿Está claro? Ley de Henry. Ley de Henry. ¿Qué dice ley de Henry? La concentración de un gas en la fase líquida es directamente proporcional a su presión parcial en la fase gaseosa. ¿Qué cosa quiere decir? Que un gas se va a comportar igualito, tanto acá en el aire como en la fase húmeda o mojada. ¿Sí? Pero tiende a ser parte de una mezcla. ¿Ya? Ahí está la fórmula de la presión parcial según Henry. Ya no entro en más detalles. ¿Se entiende? Hasta que el doctor me mira así cuando uno. Porque ¿cree que le voy a preguntar? No, tú no sabes nada. ¿Qué te voy a preguntar? 2. Coeficiente de solubilidad. ¿Qué te acabo de decir? Solubilidad, que se disuelva. ¿Y para qué no tengo que disolver? Para que pase, pues, para que difunda, para que camine. No, ¿cómo lo meto el oxígeno de cambio al alveolo? ¿Cómo lo meto? ¿Sí? Determinada por la velocidad. Diferencia de presiones, gradiente de presión. De un lado de mayor a un lado de menor. ¿Está claro? ¿Sí? Por lo tanto, acá miren, coeficiente de solubilidad. ¿Cuánto está el dióxido de carbono? ¿Y el oxígeno? 0. ¿Cuál es mayor? El dióxido de carbono. ¿Eh? Dióxido de carbono. ¿Cuántas veces es mayor? Ustedes lo dividen, van a salir 20 veces. El dióxido de carbono es 20 veces más difusible que el oxígeno. ¿Sí? Por eso es coeficiente, este es más soluble, mayor, más rápido difunde, más rápido se disuelve, más rápido pasa. ¿Se entendió? Sí. Por eso, ¿cuál es el gatillo inspiratorio?
el CO2, no es el oxígeno por si acaso. ¿Sí? No es el oxígeno. Por eso cuando ustedes tienen una pacientita con dificultad respiratoria, ¿qué hacen ustedes? Le ponen oxígeno. Que lo prende primero para ver cuánto le vas a poner. Le pones oxígeno en el borde del CO2, no respira, lo matas. Lo matas al paciente. ¿Se entendió? No todo no se duerma, ¿se entendió o no? ¿Sí? O sea, que el otro tenga acidosis respiratoria en ese momento. Sí, porque el sueño es estás entrando en un estado de acidosis con el sueño. ¿Sí? Entonces, cuando estás en acidosis, porque ya tu cuerpo está que hace metabolismo y está que se duerme, el propio cuerpo empieza a producir CO2 y quiere eliminarlo porque está en cantidad. Empiezas a respirar más lento. Haces hipoxia. No, hipoxia no. Disminuyes la cantidad de ventilación. Haces hipoventilación. Acumulas CO2 y el cuerpo quiere botarlo. ¿Y qué haces para botarlo? Bostezas. Bostezas. ¿Me entendiste? Porque estás acumulando CO2. Estás en ese trance ahorita del CO2. ¿Sí? ¿Te das cuenta? ¿Me aprendiste? Duerme. Para que veas cómo vas a bostezar. ¿Ya? ¿Cuántas veces más difusible el CO2? 20 veces. Ese es el coeficiente de solubilidad. ¿Ya? Ahora, vamos a ver cómo disminuye los gases por acción del vapor de agua. El vapor de agua. ¿Por qué? ¿Cómo están las vías aéreas acá dentro? Están mojadas, húmedas. Acá afuera está seco, por está húmeda, está mojado, está con vapor de agua. ¿Sí? Ya, miren, ya, date cuenta. Mira, ¿verdad? Date cuenta. ¿Ya? Mira con el derecho. ¿Qué dice acá, verdad? Aire ambiente Seco. ¿Ya? Acá afuera. ¿Qué dice acá? Aire conductor respiratorio. ¿Conductor respiratorio? Aire. Ya, mira, ya date cuenta, ¿verdad? Que tú mismo te vas a dar cuenta, ¿ya? Aire ambiente seco, acá en la nariz, ¿sí? Baja a la tráquea y esto que se va hasta los alveolos, ¿sí? ¿Qué dice? Mira. ¿Cómo está el vapor de agua? Porque este que es oxígeno, CO2, vapor de agua y nitrógeno. ¿Cómo está el vapor de agua en un ambiente seco? Cero. Ya. ¿Cómo estará en el aparato respiratorio? 46. ¿Aumentó o disminuyó? Aumento. Aumentaron moléculas porque es porcentaje. ¿Sí? Mira cuánto aumentó, 6%. ¿Sí? Ya, mira, aumentó. Lo que estaba en serio aumentó 6. Porque está mojado acá. ¿Ya? ¿Y en el alveolo cómo está? Se mantiene. Igual se mantiene. ¿Sí? Ya. Ahora mire el oxígeno. ¿Cuánto está el oxígeno afuera? Seco. 160. Ya, 160. 21%, ¿no es cierto? Ya. Como está mojado, como está con agua, ¿cuánto está? 150. Disminuye, ¿no es cierto? 21 a 20%. ¿Te das cuenta? Y cuando llega el alveolo, bajó más, ¿no es cierto? 14%. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque cuando este aumenta, este tiene que disminuir para que siempre salga cuánto. Cuando este aumenta, este tiene que disminuir para que salga cuánto. ¿Entendiste? Porque es una mezcla de gases. Siempre las moléculas van a estar duras que sean 100. ¿Sí? Entonces el oxígeno que estaba acá afuera en 160, cuando está entrando a la vía está en cuánto, en 150, igual está en cuánto, en 102. ¿Para qué tiene que haber esa disminución de presiones? Para que pase de mayor a menor, de menor a mayor y pueda llegar hasta el alveolo. Si no, no difunde. ¿Se entendió? Sí. Listo. Nada del otro mundo. La medicina es facilita. Cuando usted está que se enamora, que se maltrata, que se manosea. Esa aprendido hijo hoy día, papá, me aprendí a manosear. Ley de Dalton. Arriba, Vieira, ley de Henry. Ahora la ley de Dalton. ¿Qué dice la ley de Dalton? La presión total de un gas es igual a la suma de las presiones parciales de los gases que lo componen. Lo que se acaba de explicar. Disminuye, aumenta, vapor de agua. ¿Sí? Ahí está la ley de Dalton. ¿Sí? Y luego viene la ley de Fick, coeficiente de difusión de un gas. Ahí está, el mismo cuadro. ¿Cuánto es el dióxido de carbono? ¿Cuántas veces más difusible es el dióxido de carbono que el oxígeno? No te olvides, 20. ¿Ya? Es el gatillo inspiratorio del CO2. Por eso el CO2 es el gatillo, el que hace que inspires. ¿Ya? 20 veces más difusible. Ley de Fick. ¿Qué dice Fick ahora? Fick dice la difusión de un gas a través de una, pero un gas que está en un líquido, a través de una Membrana. Ya, entonces ahora ya te voy a explicar acá, la membrana. ¿Cómo se llama esta membrana? Intersticial. Ya, pero ¿cómo se llama entre el alveolo y el capilar? Espacio. La membrana, Membrana. membrana, alveolo, Alveolo. entre el alveolo y el capilar. ¿Sí?
Y entonces eso es lo que va a ya fit. Porque Dalton y Henry te quitan desde arriba cómo ingresan para que pueda ahora te cómo atraviesa el capilar. ¿Entendiste? Para eso sirve FIC. ¿Ya? Porque es a través de una membrana. ¿Está claro? Es una membrana. Ahí está la ley de FIC. Ya no vamos a entrar en más detalles, ahí está la ley de FIC. ¿Ya? Ley de FIC. Las leyes de Henry, de Dalton, de FIC sirven para explicarte físicamente cómo el aire que está acá afuera pasa hasta el capilar. Para eso sirve. ¿Se entendió? Sí. Y eso apréndanlo. Bueno, el doctor, ¿cómo se llama el doctor? ¿Coáguila? Coáguila dice que va a preguntarte un libro que se llama El West. No sé, yo no lo conozco ni sé. No sé. Ah, apúntale el West. Pero el profesor en la reunión dijo que va a ser puro gallego. No, pero está bien, yo soy gallo, yo no invento cosas. Yo soy gallo. Porque la fisiología es la misma. Pero él dice que por fisiología respiratoria para él mejor es el West, dijo en esa reunión. ¿No? Bueno, problema de él. Bueno, yo creo que va a ser lo mismo en la fisiología. No creo que ponga muchas preguntas de cálculo, porque no es un examen de matemática. Pero no es un examen de fisiología. ¿Ya? Bueno, ahí están las tres leyes y ya les expliqué. ¿Ya? Entonces, sigamos. Entonces, ¿qué es lo que pasa normalmente? En el capilar pulmonar, ¿qué pasa? El capilar viene con lado venoso y lado arterial. ¿Cómo viene el lado venoso? ¿Cuánto viene de CO2? ¿Cuánto dice acá? 45 milímetros de mercurio. ¿Cuánto? 45 De milímetros. CO2, 45 milímetros de mercurio. Sí. ¿Cuánto está el CO2 acá en el alveolo? 40. ¿De dónde a dónde pasa? Pasa del capilar al hacia... alveolo. ¿Por qué? Porque acá es mayor y acá es menor. Menor. Mayor gradiente de presión pasa. ¿Se entendió? Sí. ¿Cuánto es acá el CO2 acá en el ambiente? 0.0002. Como acá está en 40, ¿de dónde a dónde pasa? De afuera. De acá a afuera. Lo botas. Porque es mayor que afuera. ¿Se entendió? Sí. Ahora el oxígeno. El oxígeno está acá en 149. ¿Sí? ¿Cuánto está acá? 104. Entonces, ¿de dónde a dónde va? ¿Mayor presión? Bajo. Pasa por el vapor de agua que le baja la presión. Sí. ¿Sí? ¿Y acá? ¿Cuánto está el oxígeno acá? Lado venoso. 40. 40. Entonces, ¿cuánto está? 104. 104. Viene para acá y lo relleno. Ahora en el lado arterial te sale oxígeno 104 porque se equipara con esta y CO2 40 porque se equipara con esta. Y sigue la arterial para que nuevamente vuelva a venir. Todo es por diferencia de presiones. ¿Se entendió? Sí. ¿Del lado de menos o del lado de menos? ¿Está claro? Jeremy, ¿entendiste? ¿Estás que te duermes, Jeremy? ¿Seguro? ¿Se entendió? Sí. Muy bien. Entonces, todo es diferencia de presiones para que pueda pasar. ¿Ya? Está con hambre, no quiere funcionar. Aquí les he puesto un par de diapositivas de cómo se regula la ventilación. ¿Sí? Más que todo lo que es el oxígeno y el CO2. ¿Ya? No es mucho que detallar aquí, solamente que el oxígeno, cuando tú hiperventilas, aumenta o disminuye el oxígeno. Hiperventilas. ¿Cuál hiperventilo? Aumenta. ¿Y el CO2? Disminuye. Porque el oxígeno entra, pues Entra. el CO2 Sale. al hiperventilar aumenta la cantidad, haces una hiperoxia y al hiperventilar haces disminución del CO2, hipocarbia. Ahora, cuando las mujeres, mayormente las mujeres, cuando están peleadas con el amoroso, se ponen a llorar. Y lloran, como la chimbita que lleva la chimbita. Pues hacen tanto estado de histeria que hiperventilan tanto que eliminan tanto CO2 que se desmayan. Les tienen que poner una bolsita para que retengan CO2 ahí y se puedan despertar. Esa es histeria. ¿Sí? Mujeres, los hombres casi no he visto. No he visto casi, pero mayormente mujeres cuando hay salud bastante chiquitos ya por su problema de su histeria. Normal, pues, siempre llora. La mujer más susceptible a llorar que el varón. ¿Sí? El varón también llora por mi caso. ¿Sí? Que yo nunca te he visto. ¿A ti tú puedes llorar? Ojalá te veas. Como tan jalado. Este es el oxígeno del CO2, ¿ya? ¿Cuántas ventilaciones tienes que hacer para que botes una sustancia? 16. 16 respiraciones. No es a pasar de que la ahorita y este tubo no es así.
Y lo que está en tu alveolo acá, lo botan no es así. ¿Sí? Para que entre lo que está acá, hasta tu alveolo tiene que pasar 16. ¿Cuántas respiraciones son por minuto? 12. O sea, si son 16 más o menos minuto 10 segundos. Entonces esas películas que tú porque agarras ¿cómo se llama trabajar para dormir a la chica. Puedes empezar con la sombra del toque, con el cloroformo, puedes empezar. Si se demora un minuto y medio, de hecho te metió tu quemo en el ojo. ¿Qué hace? ¿Ya? ¿Está claro? 16 entonces. Perfecto. Seguimos. Difusión debe ser a través de la membrana, a través de la membrana. Pues, ¿cómo se llama la membrana que está entre el alveolo y el capilar? La membrana del capilar. Esta es la zona de los alveolos, la zona respiratoria de los bronquios. Y la membrana del alveolo capilar está compuesta por surfactante del alveolo, epitelio alveolar, membrana basal del alveolo, el espacio intersticial, la membrana basal del capilar, el endotelio capilar y luego vendría dentro del vaso. Todo eso tiene que atravesarlo el oxígeno y el CO2 para que pueda intercambiarse. ¿Está claro? ¿Sí? Y esa es la ley de Fick, ¿se acuerdan? A través de la membrana. ¿Ya? A través de la membrana. Cuando hay trastornos o lesiones acá en esta membrana, cuando hay destrucción de esta membrana, por ejemplo, en neumonía, ¿sí? En COVID, cuando hay alteraciones, en fibrosis, no hay intercambio. ¿Ya? ¿Está claro? Sí. Sigo. ¿Qué más les he puesto acá? Ahí está, pues en edema pulmonar, fibrosis, enfisema, trastornos a través de la membrana. Ya, esto ya les expliqué lo que es el intercambio de gases, el CO2 es 20 veces más difusible, por eso es que pasa más rápido. Como el CO2 es 20 veces más difusible, no necesita tener mucha presión para hacer intercambio. Miren la presión del CO2, ¿cuánto es? ¿De 45 a? 5 nomás. Miren, el oxígeno sí necesita bastante, por lo menos difusible. 104, 40. 60 y tanto necesita el oxígeno para que pase. ¿Ya? Membrana respiratoria, ¿qué más dice? Ahí estos datitos les he puesto ahí en la diapositiva para que lo vean, pero vaya a preguntar al doctor Cuadra en alguna cuenta porque son datitos directos, así nomás. Capacidad de difusión, todo eso, para que lo tengan ahí en el ejercicio normal. Cociente de ventilación, perfusión. Cociente de ventilación, perfusión. Primero, voy a dividir la ventilación entre la perfusión. O sea, voy a dividir cuánto entra de aire acá en el alveolo entre la perfusión, el flujo que hay en el capilar. ¿Ya? Porque si yo no tengo un buen flujo entre los dos, no hay respiración. ¿Está claro? No hay intercambio. Entonces, por ejemplo, hay tres estados. Cuando la ventilación es normal y cuando la perfusión es normal. O sea, hay buena entrada de aire al alveolo y hay buena cantidad de sangre que llega al capilar. ¿Ya? Como no son normales, la división va a ser 1 o 0.8 y sin algunos. ¿Ya? Normal. ¿Está claro? El segundo caso, cuando la ventilación es 0, no pasa aire y la perfusión es normal. ¿Cuánto va a dar la división? 0. Y en tercer caso, cuando la ventilación es normal, la perfusión es 0. Va a ser infinito. Porque toda división entre 0 es infinito. ¿Ya? Infinito. Entonces, voy a ver cuando la ventilación es normal, 0. Normal, 1 o 0.8 según otros libros. ¿Ya? Cuando es 1, normal. ¿Qué va a pasar? La ventilación normal, pues. Va a haber una buena ventilación, entra buena cantidad de aire en ambas partes, sale el CO2, entra el oxígeno, sale desoxigenada, sale oxigenada, hay buen intercambio, buenas presiones, no hay ningún problema. ¿Está claro? Ahí es normal. ¿Cuándo me voy a preocupar yo? Me voy a preocupar cuando tengo ventilación alveolar 0, pero buena perfusión. ¿Cuándo habrá buena ventilación 0? Cuando lo ahorco al paciente, porque no está llegando aire al alveolo. O en un asma, porque hay broncoconstricción. ¿Está claro? O un paciente que se atragantó con un trozo de carne y no pasa aire. ¿Se entiende? O un tapón de moco, una bronquiolitis. ¿Se entiende o no se entiende? Se tapó, no hay paso de aire. Se tapó. ¿Qué hace el cuerpo en respuesta cuando no hay buena aireación? Hipoxia. ¿Se acuerdan la respuesta hipóxica que se cierran los vasos para que haya fondos mejor aireadas? Eso. Pero al hacer eso, como está tapando, no hay ventilación, ¿qué es lo que va a pasar? Acuérdense que viene la sangre desoxigenada acá. ¿Sí? Como acá está en 45 y acá está tapado, no hay intercambio,
se equiparan. ¿Está claro? 40 se equiparan. Y como se equiparó acá, también se va a equiparar en el agua arterial, se equipara todito. ¿Y qué va a salir? ¿Te va a salir sangre? ¿Qué color es esta sangre? Eso es Pues cuando yo te aborto, ¿qué color te pones? azul. Cianótico, porque todo está venoso, pues no hay intercambio gaseoso con la parte arterial. ¿Está claro? Te pones cianótico. ¿Sí? Cuando te asfixias, te ahorcas, etc. ¿Sí? Por eso, porque no hay intercambio con la parte externa. ¿Se entendió? Sí. Perfecto. Sigo. Y acá en este caso, vea Q infinito. Cuando la ventilación alveolar es normal, pero la perfusión es cero. Como lo divido entre cero es infinito. ¿Sí? ¿Qué va a pasar cuando la perfusión es cero? ¿Qué quiere decir? De que no hay sangre acá. Perfusión cero. No hay sangre. ¿Se entiende? Pero hay buena ventilación. ¿Se entendió? ¿Cuándo no hay sangre? ¿Cuándo se tapa acá? Un coágulo. ¿Sí? Una tromboembolia pulmonar aguda, por ejemplo. ¿Sí? ¿Qué otro lado? ¿Qué otro? Cuando hay destrucción acá de la membrana. ¿Cuándo? Por ejemplo, destrucción de membrana. Patología, enfermedad. Tú, Robles. Ya, enfisema otro. ¿Otro? Habla. Edema, ya, que hay un ejercicio de edema. ¿Qué otro? Destrucción de la membrana. Están jalados. Fibrosis. Te estoy diciendo, yo estoy poniendo por males, de verdad que ustedes son, pero es que les repito acá dando las mismas patologías, asma, fibrosis, hasta en espirometría, patrón restrictivo, patrón obstructivo. Por eso no se lo jalan, por Dios. Ustedes no se lo jalan porque no, buena parte que no leen nada. No se lo jalan por brutos, se lo jalan por mensos, por tontos. De verdad. Porque no se dan cuenta de lo evidente. Le ponen una pregunta, 1 más 2 es 3 y marcan 4. Así no, por eso lo jalan. Por Diosito. Porque las preguntas son, pero así de ¡pum! Para que ustedes marquen. Dense cuenta, dense cuenta. Es verdad. ¿Qué pasa acá? Entonces lo cierro, acá ya no hay paso, no hay nada. Pero acá sí está abierto, ¿no es cierto? Está abierto. ¿Qué va a pasar? Cuando no hay paso, todo esto de acá se va a hacer cero. Porque no hay sangre, no hay nada. Está cero, está cerrado. ¿Está claro? Cuando hay fibrosis, en neumonía. ¿Sí, doctor? ¿Seguro? Sí. Ya te veo jalado ya. ¿De acuerdo lo que te digo? No, yo te voy a jalar. Ustedes jalan solitos. Yo no digo que mi tía me llamó mi tía. A lo hijito. Escúchame, mi hijita, le vas a hacer, ha pasado fisiología, tiene que inhabilitarse en el semestre anterior. Ni sabe esta otra me dice, ya tiene que se inhabilite, pero. Me dice, porque ella lo va llevando 3 veces. Coño, 3 veces, sí. ¿Tú crees que se puede hacer algo? No, nada, ¿qué se va a hacer? Nada, ya. Se inhabilite. Hijito, tú te la jalaste el semestre anterior, ¿yo me la jalé? Tía, yo me la jalé. Oye, se jalaron. Ay, hijito, disculpa, ella se jalaba, ay, tita. Que yo me la jalé. Como si hubiera, te voy a jalar, tú estás jalado. Problema de cada uno. 0, 0. Si hay 0, 0, ¿habrá intercambio? No. Por lo tanto, en esta zona de acá, esto se va a equiparar ¿con quién? Con el infinito, con el aire que afuera. Se equipara. ¿Está bien? Se equipara con el infinito. Ahí se equipara. Con lo de afuera. Cuando en neumonías, podrá entrar aire, pero no oxígeno. Tromboembolia no oxígeno. No hay intercambio. ¿Se entendió? Sí. Facilito.